Todavía lejos de otras ciudades como Madrid o Barcelona, pero el precio ha aumentado significativamente en los últimos 3 años. Buenos días, Aragón, comenzamos. Son ya las 9:24 de la mañana y hoy queremos analizar cómo es la situación del mercado del alquiler en Aragón. Un reciente estudio de ADICAE, de la Asociación de Usuarios de Cajas, Bancos y Seguros, resalta que el ya pagar una cuota media de alquiler prácticamente cuesta lo mismo que pagar una cuota de la hipoteca mensual. Sí que apuntan que ese precio ya oscila por encima de los 500 euros de media. El Gobierno de Aragón reconoce que ese incremento se está produciendo en los últimos años, pero rebaja esa cifra hasta prácticamente 453 euros y rechaza que se esté produciendo una burbuja en los precios del alquiler. Es cierto que la situación, por ejemplo, aquí en Aragón dista mucho de ciudades como Barcelona o Madrid, donde, por ejemplo, alquilar un piso de 60 metros cuadrados puede suponer más o menos entre 900 y 1.000 euros de media. Pero nos queremos preguntar, por ejemplo, si a corto plazo quien no pueda comprarse un piso va a poder irse a vivir de alquiler. O, por ejemplo, si los jóvenes que quieran independizarse van a poder asumir un alquiler o van a tener que esperar, por ejemplo, a que se ponga a la venta vivienda de protección oficial. A todas estas preguntas vamos a responder, o vamos a intentar responder hoy con nuestros invitados que ya nos acompañan en el plató de Buenos Días, Aragón. Con nosotros está precisamente Antonio Berrueta, vicepresidente de ADICAE, responsable de este estudio. Buenos días, Antonio. Buenos días. También bienvenido Subero, economista. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Y también nos acompaña Ángela Sebastián, de una inmobiliaria, gerente de una inmobiliaria aquí en Zaragoza, de la inmobiliaria Las Torres. Buenos días. Buenos días. Y en primer lugar vamos a empezar precisamente con ese estudio, porque presentan una situación que es preocupante, que esté ya el precio del alquiler a la altura del precio de una hipoteca. ¿A qué se debe este incremento? Bueno, vamos a ver, es preocupante y por eso el motivo del estudio. Nosotros cuando a principio de año planteamos qué proyectos vamos a hacer, en este caso en colaboración con la Diputación General de Aragón, pensamos que el tema del alquiler era bastante importante. Nosotros siempre estamos muy metidos en el tema de hipotecas y demás, pero creo que el tema del alquiler, precisamente por esa preocupación que había en la calle, o sea, no ha sido el estudio el que ha creado la preocupación, sino que la preocupación estaba en la calle. Entonces, ¿por qué el estudio de precios y por qué ese precio tan alto? Vamos a ver, hay varios factores que confluyen en todo esto. Uno de ellos es que los precios han subido a raíz de que hay pocas viviendas en alquiler. O sea, uno de los primeros factores es que hay pocas viviendas en alquiler, con lo cual el precio sube. Además, hay una serie de SOMIC que han entrado en el mercado inmobiliario comprando muchos pisos que tenían o bien bancos o bien administraciones, con lo cual ellos han hecho que sea su negocio y pretendan encarecerlo. También es cierto que en la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 favoreció notablemente a los propietarios, aminorando el plazo de alquiler obligatorio de 5 a 3 años. Todo eso ha ocasionado que haya numerosos factores que hayan incrementado el precio. A la pregunta de si los jóvenes van a poder alquilar y demás, pues bueno, el problema que hay también es que al igualarse ya no podían comprar, y al igualarse los precios de alquiler lo tienen bastante difícil, porque si comparamos con los sueldos, estamos hablando que necesitan entre un 25 y un 30% como mínimo de su salario personal para alquilar. Entonces, la verdad es que es un tema que preocupa. ¿Hay burbuja? Bueno, si tenemos en cuenta que en los últimos 3 años ha aumentado casi 5 veces el IPC, el precio de los alquileres, pues bueno, llamémosle como sea, pero realmente es un tema preocupante. Vamos a ir analizando punto por punto estos factores que apuntan. Bueno, Antonio, en primer lugar, una breve respuesta a esta puntualización. Bueno, claro, el consejero utiliza datos desde el 2007. Claro, 2007 fue el último año del boom y antes de la crisis. El 2008 empezó la crisis, bajaron los precios de todo el tema inmobiliario, bajaron muchísimo, y hasta el 2013-14 no repuntan. Si cogemos datos de 2007, lógicamente estaría en lo cierto el consejero, pero entiendo que debe coger datos desde el 14
en adelante. Y además está utilizando una base de datos que son los contratos que se registran, las fianzas que se registran. Bueno, yo no tengo claro cuántos se registran de los que de verdad se hacen, pero hablaban los técnicos de Hacienda en una entrevista que se les hizo y datos que ellos tienen, que estamos hablando de que hay un 20% que no se registra, con lo cual, bueno, estaríamos diciendo que esos datos no son del todo ciertos, pero bueno, 50, en cualquier manera él mismo reconoce que es un problema y que están subiendo. Vamos a hablar precisamente de esa coincidencia, porque 50 euros abajo tampoco nos lleva a ningún lugar. Exacto. Vamos a hablar de ese incremento que sí que se ha producido, que coinciden incluso por encima del IPC. Nosotros hacíamos la suma y creo que era un 18% aquí en Zaragoza en los últimos 3 años, un 15% en la ciudad de Huesca y un 15% en la ciudad de Teruel. Como economista, ¿cree que se está produciendo o que hay riesgo de que se produzca una burbuja? No hay burbuja. Las subidas que se han producido son moderadas y vienen como resultado de que habían caído mucho los precios de alquiler. Sin embargo, lo que sí hay es un problema de que no hay viviendas al precio adecuado para que la gente se incorpore que la gente se independice. Y lo que se ve es que los hogares ocupados en alquiler en su mayoría son familias con niños, uno o varios niños. Entonces esto acentúa el problema, porque claro, la gente necesita, cuando ya tiene niños, irse a algún sitio, no alcanzan no ya a comprar la hipoteca, sino a comprarse un piso, porque el problema de la mensualidad de la hipoteca ahora mismo, como hay que aportar el 20%, pues ha sido el clásico. El que tiene dinero va a tener propiedades y el currante medio, pues vamos al alquiler. Entonces los alquileres hasta ahora, y la tónica es que sigan la tendencia del precio de los inmuebles, pero realmente deberían de seguir la tendencia del mercado de trabajo. Entonces lo que no hay en Zaragoza es suficiente oferta de pisos por debajo de 400 euros. Y los que hay por encima de 400 euros, o si quieres pagar más, te vas a 600 o 700 euros, pero no te compensa el espacio del que dispones. Entonces es un problema de estructura de la oferta, porque el precio medio, bueno, estará mayor o será mayor o menor, pero lo que hay que mirar es el detalle, y sobre todo por municipios, porque cambia mucho hablar de Zaragoza capital, de La Muela o de Cuarte. Son comportamientos distintos, porque su economía es distinta. Pues vamos a hablar precisamente de un problema que se deriva de estos precios de alquiler, que quizá no se adecuen a lo que ingresa una persona de clase media-baja. Una situación muy complicada que vivís vosotros en la inmobiliaria, que os llega gente con dificultades para asumir los alquileres. Sí, tenemos, sobre todo el principal problema es con inmigración, pensiones bajas, pensiones no contributivas, gente que gana menos de 600 euros al mes y no tienen oferta de alquileres por debajo de los 400 euros. Entonces estamos hablando a lo mejor de que personas que están teniendo una pensión de 600 euros tienen que pagar un alquiler de casi 400, métele a eso los suministros, los gastos habituales de comida y demás. Entonces no llegan, es imposible. Son, yo creo, precarios y pues bueno, pensiones bajas. Respecto al tema de los jóvenes, ahí están muy respaldados por los padres. Generalmente buscan sobre todo que el inmueble esté en mejores condiciones. Entonces ya estamos hablando de un precio de 500 a 600 euros y generalmente no suelen irse solos, suelen irse la pareja, con lo cual sí que pueden afrontar el alquiler e incluso pueden tener algo de remanente para ir ahorrando para la compra futura de la vivienda, que es a lo que realmente quiere acceder la gente joven. Claro, porque estamos comentando aquí en Aragón, la verdad que la cifra es muy alta de pisos en propiedad, supera el 80%, somos la tercera comunidad en pisos en propiedad, pero para alguien que quiera asumir un alquiler, como economista, ¿cuánto podría dedicar de su sueldo? El cuánto es una valoración subjetiva, porque primero el alquiler te permite la elasticidad de cambiar de vivienda y ajustar la vivienda a tus ingresos o lo que pagas a tus ingresos, con lo cual no tienes que hacer una planificación a 25 años, pero también entra la valoración de la estabilidad de mi trabajo, de lo que quiero hacer, de dónde quiero terminar. Entonces la cuenta que hay que hacer es cuánto dinero quieres ahorrar, si es que quieres ahorrar. Entonces, si te van a mandar a trabajar, yo que sé, te vas a trabajar a Tarazona, pues buscas lo mejor que hay ahí y no te importa pagar, vas a estar una temporada y ya está. La pregunta es cuánto quieres ahorrar. No es como en el caso de la vivienda, porque la vivienda, el planteamiento es financiero.
Entonces es en qué formato voy a ahorrar mi dinero, y en este caso es formato ladrillo cuando accedes a la propiedad. Y la cuenta que hay que hacer es si al final de 25 años tienes más patrimonio comprando la vivienda o habiendo estado de alquiler. Pero una persona mileurista, por ejemplo, que tiene un alquiler de 500 euros, pone en riesgo sus finanzas, puede ahogarse a final de mes dedicando el 50% de su sueldo al alquiler, solo al alquiler, claro. Con el salario mediano español sí, porque siempre te surgen imprevistos que se te rompe algo o si tienes familia ya es una cosa tremenda lo de los imprevistos, entonces sí que es arriesgado, por eso decía y me ha confirmado nuestra amiga que por debajo de 400 falta oferta, sobre todo oferta presentable para irte con la familia. Yo quería, a raíz de eso, nosotros siempre recomendamos que sea alrededor de un tercio más o menos de los ingresos dedicados a la vivienda del tipo que sea. Me da lo mismo que sea alquiler que sea en propiedad. Pero con respecto al tema de las viviendas de alquiler social, en el informe que el Justicia hizo en el 2017 refiriéndose al Plan de Viviendas de Aragón, el 23% de las quejas que le presentaron al Justicia fueron con motivo de las viviendas de alquiler social. No tanto de que no se concediesen, sino de que no hubiese viviendas para alquilar. Ese era el principal problema que tenían las quejas, que tenían concedido una vivienda pero no encontraban una vivienda adecuada para el alquiler social. Efectivamente, hacen falta viviendas sociales, hacen falta viviendas sobre todo de niveles bajos, que es donde se hace la subvención a las personas, y ahí sí que tienen que dedicar más dinero las administraciones a todo el tema de o bien construir viviendas o bien acuerdos con bancos para que esas viviendas salgan al mercado o políticas fiscales para que las viviendas que están paradas salgan al mercado. Eso facilitará que los precios bajen lógicamente. Porque este incremento de precios también se ha achacado en ocasiones a que la demanda supera incluso la oferta. ¿Vosotros lo notáis en la inmobiliaria? Sí, la demanda, hay mucha demanda, hay poco stock, mucha gente ahora quiere vender el piso antes que alquilar, efectivamente, sobre todo por las políticas de fiscalidad y demás que hay, pues y de desahucios, pues el propietario no se siente seguro. Por ejemplo, el tema que provocamos también, claro, que el propietario no se siente seguro, pero como estamos viendo tampoco el inquilino. Hay como una doble vía. Sí, hay una doble vía. El propietario no se siente seguro de cara, sobre todo, primero al impago y después también a cómo se queda el estado del inmueble. Respecto al tema del impago, nos llaman muchas asociaciones, ONGs, incluso la administración, para decirnos que ellos cubrirían, por ejemplo, en temas de refugiados, inmigrantes, poblaciones con pocos recursos, ellos cubrirían hasta 6 meses de la renta de alquiler. Lo que pasa es que, claro, el propietario tiene la obligación de obligado cumplimiento de 3 años. Entonces, claro, lo tienen cubierto durante 6 meses, pero ¿qué hacemos durante los 3 años restantes? Entonces yo creo que ahí las administraciones también deberían ayudar o incentivar un poco el que el propietario esté más seguro en ese caso. En cambio, desde AICAE... Bueno, yo quiero hacer una distinción, creo que es importante. No es lo mismo el propietario empresario que tiene un montón de pisos y se dedica a su negocio a alquilar y apretar, que creo que son los que han presionado para que se cambiasen de 5 a 3 años y todas estas cosas, que el propietario que tiene un piso que como complemento lo alquila. Es que no tiene nada que ver. Son diferentes mercados. Son totalmente diferentes. Sí que estoy de acuerdo también en el tema de la bajada, que ahora que es también la medida de plan de cambiar la ley, de los 3 años es un periodo muy escaso para el inquilino, porque el inquilino tiene que tener un proyecto de vida a largo plazo, entonces a mí me parece muy bien que se suba a los 5 años. Entonces yo creo que hay que hacer un cambio propicio tanto para el arrendador como para el arrendatario. Y decía que ese cambio, porque ustedes apuestan por ese cambio de ley de 3 Bueno, vamos a ver, ya hay en el Congreso de los Diputados ya han entrado 2 proyectos de ley de modificación, más que de ley, de modificación de la ley de arrendamientos urbanos para que se cambie. Está todo el mundo de acuerdo, quiero decir, está quedando claro que está todo el mundo de acuerdo que no puede ser 3 años. Es unas fechas que no encajan. Nadie puede ir a un piso, si es que lo arregla y a los 3 años puede tener que irse. Eso es una barbaridad. Pero incluso había algún proyecto que hay, porque se han presentado varios, y luego en la ley de en el acuerdo para la ley de presupuestos que han firmado Podemos y PSOE también va una importante carga de modificación de la ley de arrendamientos urbanos. Ahí se habla incluso de más años si el propietario es profesional.
Cuando hablan de profesional están hablando de un número de pisos ya que, bueno, que es una profesión, quiero decir, porque existe, cuando estamos hablando de propietarios que tienen 1 o 2 pisos, pues bueno, al final, aunque no se les aplica, que ahí debería haber algún tipo, no se les aplica la ley de consumidores, porque no son empresa, pero bueno, sí que son propietarios por necesidad, diría yo, más que por inversión. Y planteo aquí otra cuestión, ¿existe un riesgo de que, como ya aumenta tanto el precio del alquiler, que puede superar la cuota de la hipoteca, que se tienda a hacer negocio con esto? Que haya gente que diga, pues es un negocio comprarme un piso que no necesito para nada y tener a un inquilino que me lo vaya pagando la hipoteca y además con el que gane dinero. Es el planteamiento económico, no, cada uno asume sus riesgos. Ahí estás asumiendo el riesgo están de sacando negocio. ahora rentabilidades de más del 5%. Claro. Quiero decir, ahora la persona que compra un inmueble en torno pues, de 80 a 100.000 euros por la rentabilidad que está teniendo el comprador, si luego lo pone a alquiler, estamos hablando de entre un 5 y un 7%. Pero apuesta a la estabilidad de los tipos de interés, cosa que es mucho apostar. Ya, pero bueno, pero el mercado ahora... Claro, hoy sí. Bueno, y luego hay otro tema que aunque en Aragón no es muy importante todavía, pero bueno, la tendencia es que lleguemos a eso, son los famosos pisos turísticos. Quiero decir, lo que estamos hablando de que la gente, o sea, las personas compran un piso para luego alquilarlo, pues ya si es medianamente céntrico y lo alquilan como un piso turístico, y ya no estamos hablando de esas rentabilidades, sino estamos hablando de muchas más rentabilidades. Pero eso también desvirtúa el mercado, ¿eh? Zaragoza está muy lejos de tener toneladas de nos podemos pasear por la calle Alfonso y por lo que es el casco, y hay bastantes pisos en el casco que sí que se utilizan. Sí, algunos claro, pero sí, Zaragoza pero no es una ciudad como pueda ser Madrid. Es Valencia, no es una ciudad de Barcelona, costa, efectivamente. Efectivamente, quiero decir, pero está ahí, ¿eh? Pero sí que yo en la inmobiliaria lo hemos notado que pisos de 40 y 50.000 euros que al propietario no le da ninguna rentabilidad en el banco, pues claro, esos 45.000 euros sin pedir financiación ni nada, directamente pasa a rentabilidad, pues viene pues claro, ese... Pues lo compra. Veremos cómo evoluciona el mercado del alquiler. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor cuál es la situación hoy en Aragón. Antonio Berrueta de Adicae. Bienvenido, Subero. Muchas gracias por acompañarnos también. Gracias a vosotros. Y Ángela Sebastián, gracias. Muchas gracias.